Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula Justificados por fe. Dios nos hace justos ante sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Pablo, en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 22, dice: La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Recibimos la justificación de Dios, está diciendo Pablo, cuando creemos en Jesucristo, y esto es una verdad para todo el que cree. No importa quién sea, ni su nacionalidad, raza, sexo o condición social. Para Dios no hay diferencias. Las diferencias las crea el ser humano con su intolerancia. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa, la gloriosa meta de la gloria que Dios tiene establecida. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sin embargo, está diciendo Pablo, gracias a su bondad, a su amor incondicional que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, la condenación eterna. A esto se le llama el Evangelio de la Gracia. Esta verdad debe ser revelada por el Espíritu Santo, porque aunque haya un deseo ardiente por recibirla, también existen dudas y muchas veces rechazo, porque aquello que se nos revela no es de nuestro agrado, para nuestro modo de ver las cosas, claro, y tampoco se puede asimilar con facilidad. La Biblia enseña y dice que la gracia es un atributo de Dios. Así lo asegura el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, verso 20, donde habla del Dios de toda gracia. También la Biblia enseña que puede ser una virtud del ser humano. Salomón en Proverbios 1:9 y otros más adelante dicen que cuando aceptamos la instrucción y la dirección de Dios son como un adorno de gracia sobre nuestra cabeza. Existe un problema en la raza humana y es que por orgullo cuesta aceptar un regalo y también no se valora, porque a nosotros no nos ha costado nada. La gracia de Dios es un regalo, y ese regalo se llama Jesucristo, su Hijo amado, que fue entregado para nuestra justificación y para que pudiéramos presentarnos ante el trono de la gracia sin sentirnos culpables. En Efesios capítulo 2, versículo 8, Pablo declara: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, o sea, es un regalo de Dios. Y en Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14 también Pablo dice: el cual Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o sea, del poder y la influencia del pecado y de sus consecuencias, y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, al reino de la luz y de la verdad. Versículo 14, en quien tenemos, o sea, en Jesucristo, redención por su sangre, el perdón de pecados. La gracia, como he dicho, se recibe gratis, pero al Padre le costó su amado Hijo Jesucristo, y al Hijo le costó su sangre, su propia vida. Los regalos no cuestan nada a quienes los reciben, pero sí les cuesta a aquellos que los ofrecen. Dios te ofrece el regalo de su Hijo Jesucristo, te ofrece el regalo de la salvación. Recíbelo, acéptalo y serás justificado ante Dios y formarás parte de su familia. Pablo sigue diciendo y nos explica el motivo del por qué Dios nos concede la gracia, nos concede el regalo de la salvación. Lo leemos en Efesios capítulo 2, verso 9, donde dice que somos salvos por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. El apóstol dice que la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, para que así ninguno de nosotros pueda jactarse de ser salvo por sus propios medios. Esto lo hace Dios para que nadie crea que puede hacer más méritos que otro para alcanzar la salvación y se alabe entonces a sí mismo. Debemos recibir ese regalo con humildad, entendiendo y valorando lo que realmente significa y el precio que se tuvo que pagar, que no fue otro que la sangre preciosa de gran precio de Jesucristo.
Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice: porque la paga, o sea, la consecuencia del pecado es muerte, y aquí habla de la muerte espiritual, de la condenación, mas la dádiva de Dios es vida eterna, por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Nosotros, por nuestros pecados, merecíamos la muerte, y estoy hablando de la muerte espiritual, la condenación eterna, pero Dios, por su gran amor, su gran misericordia y por su gracia, nos envió el regalo, la dádiva de su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que crea en Él le reciba y le acepte como Señor y Salvador, y entonces reciba la salvación, no se condene y alcance la vida eterna. Hermanos, cuando aceptamos el regalo somos justificados por su gracia, y también debemos saber que además de justificarnos, Dios nos redimió, nos compró por medio de Cristo a nuestro antiguo dueño el diablo, y por tanto le pertenecemos a Dios. Recuerda, somos justificados ante Dios no por nuestras buenas obras, sino por creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que mediante su sacrificio y su resurrección recibimos el regalo de la salvación. Las buenas obras están preparadas por Dios para que andemos en ellas y por tanto son consecuencias de ser salvos. No nos salvamos haciendo buenas obras, hacemos buenas obras porque somos salvos. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.